Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces damos lectura a la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 19. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiero compartir con ustedes esta palabra para que podamos, en este año nuevo, siendo que es el primer mensaje que estamos compartiendo, tener una guía de parte de Dios, ¿no? Sabiendo de que a medida que vamos transitando el año hay tomas de decisiones, hay situaciones que vamos a tener que enfrentar mismas, ¿no? Entonces, ¿qué es a lo cual vamos a recurrir estando en el lugar de tener que tomar una decisión o frente a una situación? ¿Qué es aquello a lo cual vamos a recurrir? Vamos a recurrir a la desesperación, vamos a recurrir al enojo, vamos a recurrir como los que no tienen a Dios, que recurren a los astros y consultan a agoreros, a hechiceros. Aquí es aquello a lo cual nosotros vamos a acudir ante nuestro transitar diario, frente a la toma de las decisiones y ante las situaciones diarias. La Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Entre tanto que se presenta la oscuridad, entre tanto que se presenta la dificultad, muchas veces nuestro camino se ve entorpecido. Pero dice que tenemos una antorcha que alumbra entre tanto que el día va esclareciendo, ¿no? A que llega la comprensión plena, el entendimiento pleno de por qué estamos en el lugar en el cual estamos, por qué tuvimos que atravesar las situaciones que estamos atravesando. Cuando llega el entendimiento pleno, cuando llega una comprensión clara, bueno, ahí todo es mucho más fácil. Pero entre tanto que vamos en esa dirección, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra.
Cuando uno va caminando con una antorcha, ¿qué es lo que va abriéndole el camino? Justamente la antorcha, ¿no? En la dirección en que uno apunta con la antorcha, allí es donde uno va a tener claridad, donde uno va a tener una mejor visión, ¿no? Entonces, ¿de qué serviría que yo tenga una antorcha y que camine a espaldas de ella? No sirve para nada, ¿no? Así hay muchos creyentes que tienen la antorcha, que tienen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienen una Biblia, porque tienen el conocimiento de que la Biblia es la palabra de Dios, pero muchas veces caminan como a espaldas de ella. En vez de ir y consultar con la palabra, en vez de ir y tomar referencia de lo que Dios está queriendo manifestar en ese momento, viven conforme a sus ideas, viven conforme a lo que le sube a su corazón, al pensamiento que le viene. Y no siempre lo que sube al corazón o el pensamiento que viene va a ser lo más provechoso para la vida espiritual. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso. Y la mente sabemos que muchas veces es taller de Satanás, donde Satanás trabaja elaborando pensamientos negativos, contrarios a la fe y a la voluntad de Dios. Por eso es que no es algo a lo cual podemos nosotros estar atentos ni en ello poner nuestra confianza, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente que vive así. Si yo siento, entonces voy o hago. Si no siento, no voy ni hago, ¿no? O les viene el pensamiento y en vez de combatir el pensamiento, en vez de contrarrestar el pensamiento, alojan al pensamiento. Ah, no, hoy no es un día bueno tal vez para ir a la iglesia, o ¿para qué voy a ir si no va a pasar nada en cuanto a mi vida? Siempre voy y vuelvo como fui. Y alojan el pensamiento, ¿no? En vez de pensar de una manera distinta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad dada por Dios de transformar, de ir siendo renovados mediante la transformación de nuestro entendimiento. La Biblia nos dice de manera clara en Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál debe ser nuestra manera de combatir esos pensamientos? Ah, no, aunque tal vez muchas veces he ido y he vuelto como he ido, pero si yo voy buscando tener un entendimiento, si yo voy buscando tener un encuentro con Dios, si yo voy procurando que Dios me hable, seguramente Dios me va a hablar. Seguramente Dios me va a abrir el entendimiento y para mí esta reunión o ese compartir de la Escritura o ese estar con la iglesia me va a ser de mucho beneficio, me va a ser de gran bendición. Por eso es que no tenemos que darle la espalda a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es como tener una antorcha, pero caminar a espaldas de ella no nos va a ser de ninguna utilidad. Aunque ella tiene la capacidad, la virtud, el poder de alumbrar, entre tanto que el día es en lugares oscuros, ¿no? Como dice, que alumbra en lugar oscuro. Entre tanto que ella tiene la capacidad, el poder de alumbrar en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y llegue el lucero de la mañana y salga en nuestros corazones, o sea que llegamos a tener una comprensión clara, plena. Entonces es como que nosotros no le sacamos el provecho. ¿Por qué? Porque andamos conforme a los designios de nuestro corazón o a los pensamientos que elaboramos en nuestra mente, como si nuestros pensamientos fueran fiables o nuestros sentimientos fueran confiables. Para nada es fiable el pensamiento del hombre, ni tampoco es confiable el corazón del hombre. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que sí es segura? La palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Por eso Jesús dijo, pasará el cielo y pasará la tierra, pero no pasará mi palabra sin que antes ésta se haya cumplido toda ella. Entonces,
Hermano amado, ¿cuál es la palabra para nosotros? Que a lo largo de este transitar, de este año nuevo, nos vamos a enfrentar a situaciones que muchas veces van a querer abrumarnos. También vamos a estar delante de la toma de decisiones que vamos a tener que decidir. ¿Y a qué es a lo que recurriremos entonces? A la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella es lo más confiable. El sentir del corazón no es confiable. La vanidad de la mente, las ilusiones de los pensamientos no son seguros. Dice que el hombre en su pensamiento, ¿no? En su pensamiento piensa que todos los caminos son buenos. Mas la Escritura dice que al hombre le parece que todos sus caminos son buenos, pero ¿qué es lo que debe hacer? Encomendar su camino al Señor, porque Él es el que se encargará de enderezar su vereda. Hay caminos que al hombre le parecen seguros, pero cuyo fin es un fin de muerte. Amén. Por eso es que nosotros no podemos vivir según la ilusión de los pensamientos o la vanidad de la mente, porque allí es donde Satanás elabora sus estrategias, poniendo pensamientos. A la vez, la Escritura nos dice que tenemos armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, que con altivez se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, tener esa arma que es la espada del Espíritu, tener esa antorcha que es la palabra profética que alumbra en lugares oscuros, y no hacer uso de ella para ir detrás de los pensamientos, ir detrás del corazón, de lo que siente nuestro corazón, es una necedad. Es una necedad, y en ello no podemos tener la seguridad de que nos va a ir bien, sino todo lo contrario. Más que ser bendecidos, ¿cómo vamos a ser? Maldecidos. ¿Por qué? Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Si nosotros desechamos a Dios para confiar en nuestro brazo de carne y poner nuestra fuerza para salir adelante, no estamos haciendo otra cosa que estar confiando en el hombre. Y eso, en vez de traer bendición, trae maldición. Por ello es que nosotros, al mirar las Escrituras, de ella tenemos la seguridad en Dios de que todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. Y dice el versículo 20, del cual también hemos leído: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, o sea que no es algo que le subió al corazón del hombre y el hombre lo habló, ¿no? Como de repente algunas filosofías, algunos pensamientos humanos, ¿no? Que subió a su corazón, él pensó y lo expresó. No, dice la Escritura, porque nunca la profecía, y fíjese la afirmación, ¿no? Nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que en la Biblia no es un libro del cual el hombre pueda jactarse y decirse: esto subió a mi corazón, yo pensé profundamente, razoné y entiendo que es así. Porque no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, cuando escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Reafirma la confianza que como creyentes nosotros debemos de tener en las Escrituras, en que no solamente es una espada que penetra y parte, separando las intenciones del alma y del espíritu, no solamente es un martillo que quebranta la roca, sino que también es una antorcha que alumbra en lugares oscuros.
Y nosotros, a medida que vamos transitando, muchas veces entramos en lugares donde nos sentimos abrumados, agobiados, y es ahí en donde la palabra de Dios para nosotros es también esa antorcha que nos va a ir iluminando el camino para esclarecernos las ideas, para esclarecernos los pensamientos y comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y provechosa para todo aquel que en ella participa. Y reafirmándonos que nunca los hombres escribieron la Biblia por capacidad propia, por una capacidad humana, sino que siempre que escribieron los hombres de Dios, lo hicieron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y esto también, para muchos creyentes que hoy día están diciendo que necesitamos la guía del Espíritu Santo, necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Muchas veces yo he escuchado y escucho esa frase, ¿no? Que los creyentes que son guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no trae un mensaje nuevo ni comunica un mensaje nuevo, sino que nos recuerda todas las cosas que nos fueron enseñadas por el Señor Jesucristo. Tanto las que habló el Señor Jesucristo como los que profetizaron por el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad los hombres profetizaban por el Espíritu de Cristo, profetizaban por el Espíritu de Dios. Entonces, todo y anunciaban lo que habría de venir. Cuando llega el Señor Jesucristo, llega el cumplimiento de los tiempos. Cuando llega el cumplimiento de los tiempos, es cuando llega el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Él se ha cumplido todas las promesas de Dios. Él es el sí y es el amén de todas las promesas de Dios. Por eso es que claramente este es el fin de los siglos. ¿Por qué? Porque después de este siglo ya no hay ningún otro camino para el hombre abierto mediante el cual pueda escapar de la condenación eterna. El fin de los siglos, ¿por qué? Porque llegó el cumplimiento de todas las cosas. Todas las cosas ya se cumplieron en Cristo Jesús. Por eso es que la Biblia es un libro cerrado. Cuando llegamos al final de la Biblia, ¿qué es lo que leemos en el libro de Apocalipsis? Todo el que añadiere a este libro, las plagas que se mencionan en este libro vendrán sobre él. Y todo el que le quitare, su nombre será quitado del libro de la vida. O sea, si alguien le quita a la Escritura la eficacia de su poder, ¿qué es lo que hace? Deja de tener relación con Jesucristo. Deja de tener relación con Jesucristo. Por eso es que podemos ver cuando leemos en Mateo capítulo 7 que vendrán muchos en aquel día diciendo: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y cómo le responderá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, pues no os conozco. No tengo una relación con ustedes. Sus nombres fueron quitados del libro de la vida. O sea, no tienen parte con Jesucristo. El que tiene a Jesucristo tiene la vida. Pero al negar la eficacia del poder de Dios, al negar la eficacia de la palabra, de lo que está en la Escritura, sus nombres son quitados y dejan de tener parte con Jesucristo. Entonces siguen hablando de Jesucristo, siguen trabajando para Jesucristo, pero Jesucristo no tiene parte. ¿Por qué? Porque fuera de Él nada podemos hacer nosotros. Pero la Biblia nos dice: permaneced en mí y mis palabras permanezcan en vosotros y entonces llevaréis fruto. Por eso es que no podemos volverle la espalda a la palabra de Dios. Ni tampoco podemos pensar que el Espíritu Santo va a traer una nueva revelación o va a traer el Espíritu Santo un mensaje nuevo a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya estamos en la consumación de los tiempos, donde todo ya se ha cumplido por medio de Jesucristo.
¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos va reafirmando las verdades de la Biblia. Por eso dice, cuando los hombres escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Escribieron por la inspiración del Espíritu de Jesucristo. Entonces, al decir Jesús consumado es, quiere decir que ya todo terminó. No queda otro sacrificio por los pecados del hombre, sino que queda una horrenda expectativa de juicio y de condenación. Así que, si el hombre cree a la verdad de Dios manifestada por medio del Evangelio, entonces el hombre podrá vivir en una vida santa, piadosa y tener así la gracia de vivir en este mundo siendo más que vencedor. Por eso es que mencionaba que los que son guiados por el Espíritu, que el Espíritu Santo nos tiene que guiar, como si el Espíritu Santo nos fuera a traer una nueva revelación. No va a traer ninguna nueva revelación. ¿Por qué? Porque tiene que tomar de lo del Señor Jesús y dárnoslos a conocer. Entonces, todo lo que Dios quería dar a conocer, ya lo dio a conocer por medio de la Escritura, a través de los hombres que, siendo inspirados por el Espíritu de Dios, escribieron para nosotros. Por eso es que ya es un libro seguro, porque fue inspirado por el Espíritu de Dios, pero es un libro cerrado. Quiere decir que nadie le puede quitar, nadie le puede agregar. Es más, todos los que hoy día le están agregando a la Biblia, lo único que podemos ver es cómo están trabajando fuera de la voluntad de Dios. Todos los que le están negando la eficacia del poder de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de la eficacia del poder de Dios para lavar los pecados, para redimir a la humanidad. Y todo el que le niega esa eficacia al poder de Dios por medio del Señor Jesucristo, entonces, ¿qué es lo que hace? Queda separado del Señor. Queda separado del Señor, por tanto no tiene parte alguna con el Señor. Pero todo aquel que permanece en el Señor y la palabra de Dios permanece en él, este es el que lleva mucho fruto. Por eso es importante que nosotros entendamos el valor de no volverle la espalda a la Escritura. Es más, la Biblia nos habla diciéndonos claramente, ¿no?, que por tu pecado eres castigado. ¿Por qué? Porque me has dejado a mí fuente de agua viva para cavar para ti cisternas de agua que están rotas, que no puedan retener el agua. Por eso Jesús, cuando habló con la mujer samaritana, le dijo: si conocieras el don del que habla contigo, no sería yo quien te pidiera de beber, sino que tú me pedirías a mí y yo te daría a beber un agua de vida, la cual sería una fuente de vida que saltaría de tu interior. Entonces, hermanos queridos, hermanas queridas, ante el nuevo año que nos toca transitar, frente a las decisiones que hemos de tomar, en los días escabrosos donde nos veamos abrumados por las dificultades, aquí es a lo que nosotros debemos de recurrir para tener la seguridad de que nos va a ir bien y que podremos salir vencedores: a la palabra profética, a la palabra de Dios, a esa antorcha que alumbra en lugares oscuros, a ese martillo que quebranta la roca y a esa espada de dos filos que penetra y parte separando las intenciones del alma y del espíritu. Allí es donde se encuentra la fortaleza del creyente. Allí es donde se encuentra el vigor de la vida cristiana, en la palabra de Dios. ¿Por qué?
porque la palabra de Dios es la que sostiene el universo. Por la palabra de Dios entendemos que el universo fue creado, de modo que las cosas que hoy se ven fueron hechas de lo que no se veía. Y es sostenido por la misma palabra del Señor. Por eso es que también nuestras vidas tienen en la palabra de Dios el asiento, la fortaleza y la bendición para nuestras almas. Así que, hermana, hermano, le aliento por medio de esta palabra para que pueda seguir firme, constante, creciendo en todo aquello para lo cual el Señor le ha llamado en este tiempo. Permítame y vamos a hacer una oración. Amado Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias porque nos has enviado, Señor, este mensaje para el comienzo del año, a fin de que en este año nuevo nosotros podamos, Señor, tener una guía y una dirección ante las tomas de las decisiones, en los días en los que lleguemos, Señor, a esos momentos oscuros, de dificultad, de prueba y de lucha, sabiendo, Señor, que tenemos una antorcha que alumbra en lugares oscuros, a la cual hacemos bien de estar atentos, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo, a fin de que nosotros podamos, Señor, recibir de ella la guía y la bendición. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Permítame aprovechar estos últimos momentos para extenderle una invitación. El día de mañana, el día domingo, primer domingo de este año 2025, vamos a tener la celebración de la Cena del Señor. Es un momento especial para los creyentes, ya que es la rememoración de la muerte, del sacrificio del Señor Jesucristo, mediante la ilustración del cuerpo representado por el pan y de la sangre representada por el vino. Al participar de ello nos manifestamos a este mundo como el cuerpo de Cristo, y al verlos en la mesa y por separado nos damos cuenta de que hubo una muerte, la muerte de nuestro Redentor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mediante el cual nosotros tenemos la vida eterna. Por lo que le quiero alentar para que pueda acercarse a cualquiera de nuestras dos reuniones. A las 10 de la mañana en la calle Rincón 1025, a media cuadra de la avenida Alvariza en la ciudad de San Carlos, y a las 19 horas en la avenida La Valleja 914, a mitad de cuadra entre Solís y Sermar Michelini, a las 19 horas. Cualquiera de estos dos lugares tiene las puertas abiertas para recibirle, a fin de que venga a participar con nosotros de esta celebración tan importante para los cristianos. Así que doy gracias al Señor por este tiempo que nos ha brindado, estando juntos para compartir nuestra fe en común. Les saludo con un apretado abrazo, deseándole la más rica de las bendiciones y que pueda ir creciendo y desarrollándose en su vida en Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores
y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,